a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Empedeto. En el vídeo de hoy, debido a la situación que estamos atravesando actualmente en el panorama internacional, quería un poco hacer un vídeo un poco especial. Tranquilos, no voy a hablar de geopolítica ni nada de eso, pero debido a que yo estudio relaciones internacionales, para mí lo que está pasando es bastante importante. Y quería como aportar mi granito de arena a través de este canal, porque de hecho creo que los libros están muy relacionados con la forma que nosotros tenemos de ver el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, para mí, parte de mi pensamiento crítico y parte de la forma en la que yo analizo la realidad viene de los libros. De hecho, creo que es verdad que también viene de leer las noticias, obviamente, pero sí que es verdad que los libros, sobre todo los libros de los que os voy a hablar hoy, que son libros de no ficción, me han ayudado mucho a tener como esa visión más crítica de ciertas cosas, a leer incluso cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero aún así leerlas y darme cuenta de que tampoco hay ni blanco y negro, sino que muchas veces es una especie de gris el punto en el que nos encontramos. Y es por eso que quería hacer pues hoy este vídeo, para recomendaros una serie de libros de no ficción que yo creo que a mí me han aportado algo a mi forma en la que soy a día de hoy, o aportado algo a mi pensamiento crítico en general. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. El primer libro con el que voy a empezar es uno que hice reseña hace bastante poquito, relativamente, en mi cuenta de Bookstagram, y es el de Adam Smith, La riqueza de las naciones. A ver, este libro realmente yo creo que si no te interesa la economía no te va a gustar. Bueno, a ver, si a lo mejor te interesa un poco lo que es la teoría, la economía política, sí que te puede interesar. Pero si no te interesa nada este tipo de cosas, pues no te lo recomiendo, porque es cierto que no te va a interesar para nada. Sí que es verdad que a mí a lo mejor en algunas partes se me hacía un poco denso, pero sobre todo porque normalmente los libros que yo suelo leer de economía suelen ser más de autores contemporáneos, y entonces los ejemplos y las referencias, como este libro tiene muchísimo tiempo, era del siglo XVIII, pues obviamente los términos económicos que se manejan son muy diferentes a la economía que tenemos hoy en día. Aún así, creo que es una obra interesante de leer si tú estás mínimamente interesado en la economía, porque al final Adam Smith es el padre del capitalismo, y creo que es interesante que, aunque tú no seas una persona que te consideres liberal, aunque no seas una persona que aunque seas una anticapita, como digo yo, creo que está bien y es muy interesante leer aquellas cosas con las que a priori no nos identificamos, para realmente reforzarnos en nuestra postura, o para realmente ver que incluso en la obra de Adam Smith tú vas a ver que hay cosas que el hombre, pues a lo mejor tiene sus cosas, pero otras cosas tú dices, es que realmente este modelo económico hay ciertas cosas que no están mal del todo. Obviamente si nos metemos en el lado social pues mejor no hablamos, pero en cuanto a teoría económica hay cosas que están bien planteadas, y por mucho que tú tengas tus ideas, creo que eso no nos debe de cegar, y debemos de seguir valorando ciertas cosas del oponente, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, vengo con un libro que es muy contrastado con respecto al otro, y esto es lo que quería decir, la riqueza de leer cosas diferentes, que este es En llamas, de Naomi Klein. Sí, exacto. Este es un libro que va sobre el Green New Deal, y básicamente me lo leí hace mucho tiempo, entonces lo tengo así un poco, o sea, me acuerdo de las ideas principales, pero no os podría hacer una reseña exhaustiva de este libro, porque, o sea, yo me acuerdo de lo que más me impactó de este libro, y era sobre todo de ese cambio necesario de políticas económicas. Es un libro, la verdad, que esta autora, o esta escritora, creo que era periodista, si no recuerdo mal, y yo tengo más, o a lo mejor me lo estoy inventando, tampoco me hagáis mucho caso, porque yo
como que sigo mucha gente de esta y al final pues mezclo conceptos. Pero bueno, que esta escritora tiene bastantes libros que a mí me parecen interesantes porque tiene así como un tono muy reivindicativo, digamos. Entonces al final lo que nos habla es de políticas económicas contrarias al capitalismo, con ese toque más verde, o sea, en el sentido ecológico. Y sobre todo pues de las consecuencias que también tiene nuestro voto en las urnas, por ejemplo, cómo se traslada eso a problemáticas como el cambio climático. Obviamente es una visión muy extendida, o sea, este libro con respecto al otro son como los dos polos, así tal cual. Pero al final es muy interesante, yo creo, que ver las dos caras de la moneda, y tú a partir de eso pues ya te creas tus propios pensamientos. Después vamos con algo totalmente diferente y es la Marie Kondo, o sea, es que esta mujer... En fin, este libro, ¿por qué lo meto en esta sección? Porque yo me di cuenta con este libro de que no tenemos siempre que hacer caso a lo que nos dicen. ¿Y qué quiero decir con esto? Siempre nos están diciendo, por ejemplo, con este método que es como un método de referencia para ser ordenado, para ser minimalista. Pero es que yo me he dado cuenta de que a lo mejor yo no quiero ser minimalista. O sea, y por ejemplo, que para ser sostenible no necesariamente tienes que ser Marie Kondo ni ser minimalista. Y de hecho, yo encontraba algunas contradicciones con respecto a este método de Marie Kondo y la sostenibilidad. Y se supone que, por ejemplo, el minimalismo es sostenible, pero es que yo me he dado cuenta de que no siempre el minimalismo va a ser sostenible, y no siempre el maximalismo, siempre que no se convierta en consumismo, va a ser lo contrario a la sostenibilidad. O sea, un rollo muy raro, pero básicamente lo que quería extraer en este vídeo es que este libro a mí me sirvió para darme cuenta de que incluso cuando algo te dicen que es bueno, cuando algo te dicen que es lo que debes seguir, es bueno que tú mismo te des cuenta de si eso está hecho para ti o no, y ser tú mismo el que lo valoras, ser tú mismo el que exploras eso y digas, pues no, pues que tú eres el que mejor te conoces, tú sabes cómo eres y sabes si realmente algo está hecho para ti o para ti o no. Y por mucho que algo esté establecido que supuestamente es mágicos y bueno, no tiene por qué ser bueno para ti. Ahora volvemos con otro libro de economía, que es El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. La verdad es que a mí este autor me parece muy interesante. Otra vez es un autor con unas ideas bastante extendidas, vuelve a ser otro polo. Pero a mí este autor me gusta mucho, sobre todo porque nos habla siempre de esa economía del desarrollo, diría yo. Habla mucho de la distribución de la renta, de las disparidades de renta entre unas personas y otras. Y a mí me parece bastante interesante todo lo que plantea este señor, a pesar de que es cierto que muchas de las cosas que él propone no creo que sean aplicables en la vida real, pero bueno, este libro sí que es cierto que no es a lo mejor como el de Adam Smith. Desde mi punto de vista, cualquier persona puede leerlo. O sea, sí que es verdad que el de Adam Smith puede parecerte interesante o no, vale, eso te lo dejo a ti a elección. Pero este libro es más complicado en términos económicos, en el sentido en el que va a utilizarte fórmulas, va a utilizar gráficos y todo eso. Entonces, no todo el mundo que no tenga unos mínimos conocimientos de economía va a poder leerlo. Después, un libro del que ya os he hablado por aquí es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. La verdad es que no sabía si se podía meter este libro dentro de lo que consideramos como no ficción, pero es que, o sea, para mí este libro es como filosofía política o algo así, entonces he decidido meterlo por aquí porque para mí esto ficción no es. Pero bueno, o sea, yo hago lo que quiero con este vídeo, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que para mí este libro fue un gran descubrimiento. De hecho, es de los pocos libros que tengo marcados porque me pareció muy interesante, también debido a mi formación profesional. Supongo que, no sé, todo el tema del poder de los estados, cómo construir un estado y hacer que tus súbditos te sigan, me pareció súper interesante. Obviamente nos lo tenemos que tomar con una perspectiva, yo creo que histórica, porque es un libro
muy antiguo y de hecho hoy en día, iba a decir que hoy en día no invadíamos territorios, pero bueno, en fin. XD, lol. Todo este tema del uso del poder político sin ningún tipo de escrúpulos con el fin de expandir nuestro territorio, con el fin de, no sé, de juntarnos a nuestros aliados. O sea, me parece muy interesante y creo que este libro, de forma muy resumida, porque es un libro súper corto, lo explora muy bien y de forma como bastante esquemática, porque está dividido como en una serie de capitulitos muy cortos y al final se te queda muy claro lo que quiere transmitir en cada capítulo. Por otro lado, ahora os traigo un libro que habla sobre moda sostenible. Yo no lo sé si lo sabéis porque a lo mejor lo he comentado en algún vídeo o algo, pero yo estoy muy metida en un tema de activismo en moda sostenible porque es una de las cosas que más me interesan, aparte de los libros, y de hecho estoy en una ONG y tal. Entonces siempre estoy leyendo cosas relacionadas con la moda sostenible, aunque no en sí libros. Pero bueno, este es uno de los pocos libros que sí que tengo en físico y es Fashionopolis. Y este libro al final lo que nos hace es un poco esa exploración en la industria textil, lo que supone que nosotros tengamos prendas de vestir a ese precio tan bajo, y al final es un poco como un libro de investigación también periodística, que también nos da pues muchos datos sobre pues la producción del textil que existe, la contaminación que supone, los salarios que hay en esta industria. Y no sé, a mí sinceramente es que todo esto me parece muy interesante, entonces fue una lectura que disfruté mucho y seguramente me lo vuelva a releer porque como tengo un TFG que estoy haciendo también sobre la industria textil, pues a lo mejor me lo leo para ver si me inspira en alguna temática que desarrollar en mi trabajo. Y por último os quería hablar de este libro, que es Historia de las Relaciones Internacionales. Este libro, como veis, lo llevo menos de la mitad, o sea, no llevo mucho, pero bueno, es un libro que me está pareciendo interesante porque sí que es cierto que yo no suelo leer nada de historia, o sea, no suelo leer ni histórica ni historia, pero es que este libro es historia pura, o sea, es como si te lees un libro de historia, no es narrativa ni nada de eso, es historia pura. Y entonces te cuenta la historia de las relaciones internacionales, o sea, cómo se fue creando los estados que conforman, sobre todo se centra en Europa, ¿vale? Como, bueno, de momento hasta lo que he leído, cómo se fue conformando el panorama actual de estados tal como lo conocemos. Empieza a finales del siglo XVIII y acabo de mirar en el índice que acaba en 2017, así que este libro en un futuro harán una nueva edición metiendo todo lo que está pasando ahora mismo porque te... Y este es el típico libro que a mí me gusta bastante leer, en el sentido en el que te dan un poquito de contexto histórico, por ejemplo, cuando pasan cosas como las que están pasando ahora mismo, porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que pasa en la vida viene de algún lugar, y entonces cuando tú te lees un poco de historia, pues comprendes un poquito mejor de dónde vienen las cosas. Y es por eso que, aunque no suelo leer mucho de historia, pues de vez en cuando sí que viene bien recordar cosas y refrescar un poco la memoria, porque es que si no se olvida. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.